Como habíamos leído la cita de introducción, en Jeremías, en el capítulo 1, esta es una cita muy importante. Y justamente aquí Dios llama a Jeremías para que le predique la palabra de Dios, haga un llamado al arrepentimiento al pueblo judío. Y cuando Dios llama a Jeremías, lo llama siendo un joven, un muchacho. Aunque aquí la palabra dice un niño, realmente la palabra hebrea significa que era un muchacho. Y justamente él era de la casta sacerdotal. Él había sido llamado por Dios para este ministerio y no fue apoyado por sus padres. Jeremías estaba totalmente solo, ni tampoco fue apoyado por los sacerdotes que vivían con él en la época. Y cuando él le dijo a Dios, él le habló a Dios y le dijo que él era un niño. Entonces Dios lo manda para que hable. Y Dios, su mano tocó su boca, dice la palabra del Señor. Y de ahí entonces donde Dios empieza a hacer una obra maravillosa a través de Jeremías. En la Biblia encontramos la mano de Dios a través de los diferentes pasajes de la Biblia. Encontramos cuando Enoc camina con Dios, caminó de la mano de Dios. Cuando encontramos la historia de Moisés, que Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón, él tuvo que vivir en su vida en peligro, puesto que él tenía que ir a arriesgar su vida, dado que Faraón podría entonces airarse y mandarlo a matar. Pero la Biblia dice que se sostuvo como mirando al invisible, según nos muestra la palabra de Dios. ¿De qué se sostuvo Moisés? De la mano de Dios. Como cuando un bebé está empezando a dar sus primeros pasos y se sostiene de la mano de su padre o de su madre. Así se sostenían estos hombres de Dios, con la mano del Señor. La mano de Dios nos da seguridad. La mano de Dios es la que también nos sostiene. Y hoy vamos a estudiar estos pasajes bíblicos acerca de la mano de Dios, porque nosotros necesitamos esa mano maravillosa, esa mano todopoderosa para poder sostenernos en este mundo sin caída. En Números, el capítulo 11 y el versículo 23, vamos a encontrar que la mano de Dios nunca se acorta, nunca queda corta. Números capítulo 11 y el versículo 23, y buscamos en la Biblia, puesto que cuando hablamos de repartir y decimos que una persona se queda corta, su mano se acortó, es porque ya quedó sin nada para seguir repartiendo. Como en las bodas de Canaán, muestra la Biblia que se había acabado el vino de la boda, pero ahí estaba Jesucristo, cuya mano nunca se acorta, e hizo el milagro de convertir el agua en vino para poder repartir a aquellos que estaban en las bodas de Caná de Galilea. Y en Números, el capítulo 11, 23, dice aquí también: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si no se cumple mi palabra o no. Y justamente la mano de Dios proveyó sobreabundantemente al pueblo de Israel, aún en el desierto. La Biblia nos muestra que su calzado nunca se dañó, su ropa no se pudrió. Tenían el alimento a diario. De mañana, cuando hacía calor, había una nube fresca que los cubría y los refrescaba como si fuera un aire acondicionado. Y en la noche, cuando hacía frío en el desierto, era una columna de fuego que los calentaba durante la noche. La mano de Dios nunca se ha cortado para con nosotros. Podemos contar sus bendiciones. Podemos ver su rostro a diario, porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros.
Podemos decir que en muchos lugares las manos de los presidentes, las manos de los dirigentes, las manos de los que reparten se acortan porque no hay suficiente para todos. Pero la mano de Dios nunca se ha cortado. Y esto es algo que podemos verlo en toda la historia sagrada desde el principio de la creación del mundo. Y podemos seguirlo viendo hasta el fin del mundo, donde dice la palabra que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros, que nunca nos faltará el buen alimento de cada día. El Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? Porque su mano proveerá abundantemente. Porque su mano nos guiará a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Aderezas mesa delante de mí, dice el Salmo, en presencia de mis angustiadores. Esa mesa aderezada es una mesa abundante, donde el Señor provee sus bendiciones y su mano nunca se acorta. En segundo lugar, la mano de Dios es para nuestro bien. Vamos a leer entonces en Esdras el capítulo 8 y el versículo 22. Esdras el capítulo 8, versículo 22, dice así. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. Note que Esdras tenía vergüenza de pedirle al rey gente y tropa de a caballo. Tenía pena, tenía miedo, tenía temor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos temor de pedir? Sin embargo, Cristo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Cuando venimos a Dios pidiendo con confianza, su mano siempre nos ayuda. La mano de Dios viene a nosotros para bien, porque fue la mano de Dios la que convenció al rey para que ayudara al pueblo de Dios con la petición de Esdras. Dice aquí entonces la Biblia que él tenía vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que los defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Así nos muestra la Biblia que la mano de Dios es contra aquellos que se convierten en enemigos de Dios. Justamente encontramos esto en la historia de Moisés y Faraón, puesto que la mano de Dios fue la que castigó al pueblo de Egipto con esas 10 plagas, y finalmente la mano de Dios, a través del ángel destructor, fue la que destruyó a los primogénitos de los egipcios. Vamos entonces a ver que en las casas donde estaba la señal, donde estaba la sangre, la señal de la sangre en el dintel y los postes de las puertas, el ángel destructor no les hacía daño. Como pueblo de Dios tenemos una señal con la cual la mano de Dios nos protege, y esa señal que nos ha dado Dios para este último tiempo es la observancia del Santo Sábado como el día de descanso, la observancia de sus santos mandamientos. El pueblo de Dios tiene esta señal que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En cuarto lugar, la mano de Dios nos fortalece. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 14. Ezequiel, capítulo 3 y el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria desde su lugar. En el versículo 14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Note que el profeta Ezequiel tenía una gran amargura. ¿Cómo se siente usted cuando está en amargura, cuando está con tristeza, dolor?
Muchas veces nos sentimos sin fuerzas. Nos sentimos desfallecer, desmayar al ver la situación que estamos viviendo. Y muchas veces nos sentimos frustrados al saber que hemos hecho muchos intentos, pero nuestro problema todavía no tiene una solución. Sin embargo, encontramos que la mano de Dios, cuando el profeta Ezequiel se encontraba en gran amargura, la mano de Dios lo levantó y fue fuerte sobre él. Porque Dios nos transmite su fortaleza. Dios es el que nos da la fortaleza. Nosotros somos débiles, pero Él es el Todopoderoso. Nosotros tenemos falta de sabiduría, pero Él tiene la sabiduría infinita. Nosotros necesitamos de Dios. Y justamente cuando Dios está con nosotros, su mano nos ayuda para bien. Por eso dice la palabra de Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios arregla todas las cosas para que todo salga para bien nuestro. En quinto lugar, vamos a leer Juan el capítulo 10 y el versículo 28. Y esto es, si la mano de Dios nos sostiene, nadie nos arrebatará de su mano. Si la mano de Dios nos sostiene, nadie nos arrebatará de su mano. Qué maravilloso esto, mis queridos hermanos. En las manos de Dios, si esas manos maravillosas nos sostienen, nadie podrá separarnos de Él. Dice Juan 10 y el versículo 28. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos en las manos de Dios, ¿por qué temer? Dice la palabra del Señor, decía el salmista, que Él, ¿por qué te afliges, oh alma mía? Si Dios está con nosotros, también dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Es Dios el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Es su mano poderosa la que pelea por nosotros, la que nos ayuda, la que arregla todas las cosas. Justamente vemos que hay historias en la Biblia, historias que conocemos de hermanos y hermanas en la fe, que nunca se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es la que nos sostiene. Justamente esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Y ahora también, en sexto lugar, la mano de Dios es la que nos da el éxito. Amén. La mano de Dios es la que nos da el éxito. Vamos a leer Nehemías el capítulo 2 y el versículo 18. Nehemías el capítulo 2 y el versículo 18, donde se nos muestra cómo Nehemías hablaba también de la mano de Dios. Dice también la palabra, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para el bien. Note que Nehemías había dicho que la mano de Dios había sido buena sobre él, porque el rey fue bondadoso con Nehemías, mandó guardia real, mandó también para que le consiguieran todos los materiales para la construcción de Jerusalén. Y el Señor estaba con Nehemías, todo lo que Nehemías le pidió al rey, el rey se lo dio y aún le dio mucho más de lo que pedía. Y así es la mano de Dios. Muchas veces le pedimos a Dios cosas, pero la Biblia nos muestra que Dios nos da muchas cosas más de lo que le pedimos en gran manera. Vemos la historia del rey Salomón. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. Y Dios le dijo a Salomón, por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido ni riquezas, ni honores, ni otras cosas, te daré también la sabiduría, te daré también la riqueza y los honores. Cuando buscamos las cosas de Dios, Dios nos bendice en gran manera.
y su mano poderosa está con nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la mano de Dios? Según nos muestra la Sagrada Escritura. Vamos a buscar en Lucas el capítulo 11 y el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 11 y leemos entonces en el versículo 20. Dice Cristo, mas si por el dedo de Dios, o sea, si por la mano de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Noten que Cristo dice que por el dedo o por la mano de Dios está echando fuera los demonios. Y buscamos ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 28, donde se nos explica quién es la mano de Dios. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí entonces la Biblia nos muestra que Dios echa demonios, ¿por qué? Por la mano de Dios, por el dedo de Dios, que se refiere al Espíritu Santo. Y justamente es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que reparte hasta que sobreabundan las bendiciones. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros para nuestro bien. Es el Espíritu Santo el que pone sus palabras en nuestras bocas, como puso las palabras en la boca de Jeremías, el profeta. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece en nuestras amarguras, el que nos da la fe, el que nos convierte, el que nos da esa esperanza, el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos da el éxito. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene y nadie nos arrebatará de sus manos si Él nos sostiene. Y es el Espíritu Santo el que abre las puertas. Es el Espíritu Santo el que nos da el éxito. Por lo tanto, ¿cuántos en esta noche queremos pedir que Cristo nos dé su Espíritu Santo? Que Cristo esté con nosotros, que Cristo nos fortalezca por medio de su Espíritu de gracia. Que el Señor nos bendiga. Es mi buen deseo y oración. Amén. Amén. Muy bien, así hemos terminado el culto de esta noche. Y ahora vamos a entonar